Dios les bendiga. En esta tarde, en este momento, vamos a compartir el tema No bajes la guardia. Vaya abriendo su Biblia en Jueces capítulo 7 y ahí vamos a tener ese tema No bajes la guardia. Y antes de comenzar a leer, quiero comentar un poco acerca de lo que ha pasado en estos últimos días, en estas últimas semanas. Después de un tiempo de encerramiento en la cuarentena del coronavirus, la gente, cuando se le dio puerta abierta, salió corriendo a diestra y siniestra a los lugares de distracción, las tiendas, las playas, también los parques recreativos y infinidad de lugares donde la gente se fue para distraerse, quejándose de que los tenían encerrados y que pues no era justo lo que se estaba haciendo con ellos. Pero de esta manera también podemos ver, después de que salieron así corriendo, los medios de comunicación pasaron donde hay líneas grandísimas, donde la gente está yendo para hacerse un chequeo en cuanto a los síntomas que traen ahora y con temor a que tengan el contagio del coronavirus. No lo pensaron antes, no lo premeditaron, pero ahora la gente está asustada porque pueden traer el contagio del coronavirus. ¿Qué necesidad hay de estar así? En lugar de ser precavidos, fueron negligentes. Eso, el ser humano es lo que tiene mucho de actuar con negligencia en lugar de premeditar las cosas. Dios quiere que seamos precavidos y no bajemos la guardia. Y ese es el tema de este momento, no bajar la guardia. Dios demanda que nosotros no debemos bajar la guardia en nuestra manera de vivir. También debemos poner la mirada en Dios y eso es lo primero que nosotros debemos hacer, poner siempre la mirada en Dios. No debemos bajar la guardia, debemos ser vigilantes. También debemos ver que Dios demanda de nosotros que debemos exaltarlo y glorificarlo en todo tiempo, en toda nuestra manera de vivir. Y mucha gente baja la guardia en todo eso. No busca a Dios, no lo alaban, no lo glorifican, es lo último que ellos harían en su vida. Desde que se levantan hasta que se acuestan, no se acuerdan de Dios en nada. Los planes de ellos son primero y ahí es como están viviendo en todo tiempo. Nunca jamás tienen la guardia levantada en cuanto a buscar a Dios y adorarlo, exaltarlo. Hace unas semanas estaba compartiendo un tema y ahí está en los medios, en YouTube, y se llama el tema Paz en medio del problema. Y el mensaje de hoy es continuación de ese mensaje. Y usted puede ver primero ese, paz en medio del problema, pero ahora se trata no bajes la guardia. Dios mismo le dio victoria a Gedeón. Después de ese capítulo que mencioné de paz en medio del problema, podemos nosotros ir a Jueces 7, donde ahora Dios le demanda a Gedeón y a sus guerreros que deben estar atentos, no bajar la guardia. Y vamos a leer ahí en Jueces 7. Dice ahí en el versículo 1, sígame con su vista, dice ahí, levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod.
y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Que el Señor bendiga su palabra. Y pues si usted lee en Jueces 6, se da cuenta que después que Gedeón destruyó el altar de Baal y la estatua de Acera, bajaron muchos hombres de guerra de todos de diferentes lugares de Israel para estar con Gedeón y pelear contra sus enemigos. Aquí en Jueces capítulo 7, versículo 3, Dios le dice a Gedeón que le diga a todo ese ejército que aquellos que tuvieran miedo se regresaran para su casa. La razón, según el versículo 2, es porque ellos iban a decir que por la mano de ellos habían vencido, si ganaban, si Dios les daba la victoria. No le iban a dar la gloria a Dios, sino que ellos se iban a glorificar a sí mismos diciendo: fue porque nosotros pudimos, porque nosotros lo hicimos. Y Dios, como conoce el corazón de las personas, Él sabía cómo iban a actuar, y mejor dice: todos los miedosos regrésense, porque aún esos mismos miedosos son los que más se halagan a sí mismos cuando terminan en una victoria y no le dan la gloria a Dios. La victoria viene porque Dios era el que tenía planeado darles esa victoria a Gedeón y a su ejército. Así vimos nosotros, ahí vemos que se regresaron 22,000 y quedaron 10,000 solamente con Gedeón. De esos 10,000 valientes dispuestos a pelear contra el enemigo, todavía Dios ve que eran muchos y todavía podían ellos decir que fue por su mano y no dar la honra y la gloria a Dios. Así que Dios le dice a Gedeón: mira, me los vas a llevar a tomar agua, a beber agua, y ahí yo los voy a probar. Los voy a probar. Y a todo aquel que te diga: a este me lo pones a un lado y a este otro me lo pones a otro lado, yo te voy a decir cuáles son los que me vas a separar para que vayan contigo. Y vamos a leer ahí en el versículo 4 y 5, una vez más.
Y ahí vemos nosotros que Dios demanda que no debemos bajar la guardia. Fíjese nada más lo que dice ahí en el versículo 4 y 5. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, también me lo pones aparte. Aquí vemos un plan de Dios para probar a esos 10,000. De ahí iba a escoger los que iban a ir con Gedeón y los que no iban a ir. Vemos nosotros que ahí comienzan a beber agua, y Dios le va indicando a Gedeón cuáles iba a separar. Dice ahí en el versículo 6: y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano, fíjese nada más, llevando con la mano el agua así a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. El primer grupo que vemos nosotros aquí fueron los que lamieron el agua, llevando el agua con su mano a la boca. Pero ¿qué nos muestra esto? Que ellos no doblaron sus rodillas para beber el agua. Y dice, y tal vez le parezca muy fuerte ahí donde dice que lamieran el agua como lame el perro. Pero ¿cómo es eso? El perro no se hinca para beber agua. El perro bebe agua en sus 4 patas bien puestas en el suelo. No doblaron rodillas. Ellos llevaron el agua con la mano. Eso muestra que ellos estaban en posición de guardia. No estaban bajando la guardia. Estaban en posición de guardia de pie. Agarraban agua, la llevaban a su boca y bebían. Agarraban más agua, la llevaban a su boca y bebían, pero estaban de pie. Los demás doblaron, el segundo grupo de personas, de soldados, doblaron sus rodillas y se inclinaron y bebieron directamente ahí donde estaba el agua. Esos doblaron sus rodillas, estaban bajando la guardia, se estaban descuidando del enemigo. Los otros fueron 300, estaban de pie. Esos estaban en posición de guardia. Ahí Dios demandó de esos hombres que estuvieran en posición de guardia. Así también nosotros debemos mantener nuestra posición de guardia. No debemos bajar la guardia en ninguna área de nuestra manera de vivir. Ahorita mucha gente en este tiempo baja la guardia en todas las áreas de su manera de vivir. En áreas espirituales bajan la guardia demasiado. Una gran cantidad de personas no busca a Dios, ni siquiera agarra la Biblia y se pone a leer. No analiza su manera de vivir a la luz de la palabra de Dios. Están bajando la guardia demasiado, o jamás han tenido la guardia levantada. Nosotros en todo tiempo debemos ser vigilantes, no bajar la guardia en todo lo que sucede a nuestro alrededor, en nuestra vida. Gedeón, él debería ser obediente a la palabra de Dios. Los hombres que estaban con él
también deberían ser obedientes a la palabra de Dios, no estar refutando a lo que Dios dice. Si usted se fija, ninguno de ellos le preguntaba a Gedeón, ¿y por qué tenemos que hacer esto? ¿O por qué tenemos que hacer aquello? Ellos se sometían a lo que Dios le decía a Gedeón. Ahorita, si algo dice Dios a través de sus siervos, todo mundo lo está refutando. O todo mundo lo tira a la basura. ¿Por qué? Porque no creen lo que Dios está diciendo. Van a venir cosas peores en estos tiempos y nadie cree. Nadie cree al mensaje que Dios está dando a través de su palabra santa. Y no es que sea palabra de nosotros como predicadores, es palabra de Dios, está escrita en la palabra santa de Dios. Así que usted debe creer por lo que está escrito ahí. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Muchos dicen, pero la escribieron los hombres. Mas, sin embargo, dice la palabra del Señor que fue inspirada por el Espíritu Santo. Y Dios fue quien inspiró a esos hombres. Porque si hubieran sido meramente palabras de hombre, créame que tendría demasiados errores y nada concordaría ni del Antiguo Testamento con el Nuevo, ni el Nuevo con el Antiguo. Mas, sin embargo, todo está concordando. ¿Por qué? Porque es Dios quien está hablando. Y todo se está cumpliendo, aunque haya sido profetizado hace 2000 o 3000 años atrás, todo se está cumpliendo en este tiempo. ¿Por qué? Porque es Dios quien está hablando. Y nadie, ningún hombre, por muy científico que sea, nadie puede refutar esa palabra de Dios. Todo se cumple. Aun cuando muchas personas dicen, no es verdad, no es palabra de Dios, es palabra de hombres. Estaba viendo un video reportaje acerca de el desierto del Sahara. Y fíjese nada más, muchos contradicen acerca del diluvio, pero usted puede buscar información acerca del desierto del Sahara. Le nombran el mar de arena. Y ahí, en lo más recóndito del desierto del Sahara, hay lugares que fueron habitados hace más de 4000 años. Y ahí se presentan algunas inscripciones y dibujos en rocas grandes que están en ese lugar, que de 4000 años para acá no hay absolutamente nada en la historia que haya habido en estos 4000 años, ningún pueblo viviendo ahí. Por eso dicen, eso fue hace más de 4000 años, porque ahí están los dibujos, ahí están las palabras escritas de la gente que vivió ahí en ese tiempo. Y fueron pueblos, fueron ciudades, que mucho de eso quedó sepultado en la arena. Y dicen en esos videos reportajes, ahí en aquel tiempo hubo pueblos, hubo ciudades, pero también hubo un mar que cubrió ese lugar. Como que hubo un pueblo y al mismo tiempo hubo un mar. Precisamente ahí es donde comprobamos nosotros que el diluvio llegó cuando había población en ese lugar. Por eso está cubierto ahora con arena. El diluvio lo cubrió con arena, porque fue cubierto todo el mundo con agua. Ahí vemos nosotros la veracidad de la palabra de Dios. En ese mismo lugar muestran fósiles de caracoles del mar y muchos otros fósiles marítimos. ¿Cómo fue que llegaron ahí? No hay otra palabra más lo que está en Génesis en cuanto al diluvio. Es comprobación de que la palabra de Dios es verdad. Y ahí está. Así que nosotros debemos creer la palabra de Dios, someternos a la palabra de Dios. Gedeón, Dios le estaba dando la palabra y Gedeón se estaba sometiendo a esa palabra
que Dios le estaba dando. Creyó, aun cuando su corazón estaba lleno de miedo, de temor. Él estaba creyendo y Dios lo estaba guiando. Así nosotros también debemos obedecer la palabra de Dios, someternos, dejarnos guiar a la palabra de Dios, no bajar la guardia en cuanto a leer la palabra de Dios, recurrir a la palabra de Dios para nosotros entender lo que está pasando en nuestro tiempo. Todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, lo podemos ver nosotros y comprobar en la palabra de Dios. Todo es profecía. Todo es un cumplimiento de lo que Dios ya dijo hace miles de años. Si nosotros no lo queremos ver es porque estamos bajando la guardia, porque nosotros no estamos recurriendo a la palabra de Dios como Dios manda. Asimismo, el Señor Jesucristo dice esto en Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que quieren y va a ser hecho. El Señor Jesús nos insta, nos motiva a permanecer en su palabra y que su palabra permanezca en nosotros, y de esa manera nosotros permanecemos en Él y podemos pedir absolutamente todo lo que queremos, dice, y va a ser hecho. Nos da cierto derecho y autoridad de tener, según lo que nosotros necesitamos, nada más por someternos a su palabra. En el caso de Gedeón, Dios le dio la victoria nada más por someterse a su palabra santa que él estaba dando a él. La palabra de Dios nos enseña cómo debemos vivir para Dios, en obediencia a Dios. También nos enseña toda la verdad acerca de Dios. Y así lo declara. Si nosotros vamos y estamos leyendo y estudiando la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que esto que le estoy diciendo está escrito en la misma palabra de Dios. Pero también en la palabra de Dios nos muestra los malos tiempos en los cuales estamos viviendo. De esta manera vemos que Cristo Jesús está muy próximo a venir por todos aquellos que creen en Él y se han sometido a Él. No baje la guardia. Busque estas verdades, indague en la misma palabra de Dios, escuche mensajes de verdaderos siervos de Dios, porque no todos los que predican por ahí están predicando la verdad. Muchos se burlan de la venida de Cristo Jesús, muchos niegan la venida de Cristo Jesús, pero ahorita todos esos que niegan la venida de Cristo Jesús ni están saliendo a predicar nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque están asustados por todo lo que está pasando. Mas sin embargo, el que cree en la venida de Cristo Jesús está confiado en que si ahorita viene Cristo Jesús, Él se va a ir con el Señor. Y está seguro, como dice Pablo, yo sé en quién he creído, que es poderoso para librarnos. Nosotros sabemos en quién hemos creído, y es Cristo Jesús, y Él es poderoso para librarnos. Creemos en su palabra, creemos en sus promesas, creemos en todo lo que Él dejó escrito y dicho. ¿Por qué? Porque todo lo que Él dijo se está cumpliendo aún en nuestros tiempos. Él nos advierte que nosotros debemos tener la guardia bien levantada, bien puesta en nuestro corazón. Así que usted debe levantar esa guardia en la palabra de Dios, en el conocimiento de usted en cuanto a la palabra de Dios. Fíjese nada más, le voy a mencionar, Cristo Jesús dice ahí en Mateo 24:12, que la maldad va a aumentar de una manera sorprendente. Y en nuestro tiempo, en este tiempo, la maldad está aumentando demasiado. El amor al dinero es la raíz de todos los males, dice la palabra de Dios, y muchas de las veces esta maldad es por amor al dinero, amor al poder. Y en los últimos tiempos es lo que se va a estar haciendo más y más. Va a incrementar esta maldad por amor al dinero, amor al poder.
Pero otra cosa muy importante que el Señor nos muestra en su palabra, y esto se lo digo nada más para que se dé cuenta que nuestro tiempo es el tiempo final. Esto nos muestra que Cristo viene muy pronto. Daniel capítulo 12, versículo 4. Fíjese nada más lo que dice. Dios le dice a Daniel, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro de la revelación que Dios le estaba dando a Daniel. Y dice así, sella el libro hasta el tiempo del fin. Fíjese nada más. En otras palabras, lo que Dios le estaba mostrando a Daniel no iba a suceder en el tiempo de Daniel, sino que iba a suceder en el tiempo del fin, cuando ya se vaya a terminar absolutamente todo. Lo mismo que le preguntaron los apóstoles a Cristo Jesús en Mateo 24. Dinos cuándo son las señales del fin del siglo. Y Dios se lo había dicho a Daniel. Cierra estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Ahora fíjese lo que sigue diciendo ahí en el versículo 4, Daniel 12:4. ¿Cuándo es el tiempo del fin? Dice, muchos correrán de aquí para allá. En el tiempo del fin muchos van a andar corriendo a una velocidad muy rápida. En el tiempo de Daniel no podían correr tan rápido más que a caballo y en camellos. Pero a la velocidad que anda ahorita la gente, no andaban en el tiempo de Daniel, es en el tiempo de nosotros. Dice, correrán de aquí para allá, eso quiere decir, van a andar a una velocidad muy rápida. Van y vienen. Y continúa diciendo esto, y la ciencia aumentará. La ciencia en el tiempo de Daniel no era la misma como la que estamos viviendo usted y yo ahorita. La ciencia en nuestro tiempo es demasiado rápida. Invenciones, miles al día. Miles de invenciones cada día. Pero vamos a ver la invención que le dio al mundo andar de aquí para allá a una velocidad tan rápida, el avión. Que en un mismo día puede llegar la persona de un continente a otro en un mismo día. Antes se llevaban hasta 4 meses para cruzar el océano. Ahora no. En unas cuantas horas agarra un presidente el jet y llega al otro continente en unas cuantas horas. No se lleva ni siquiera el día completo. No dura ni 24 horas. Son unas cuantas horas. En 7, 8 horas ya llegó al otro continente, si no es que en menos. Así que la ciencia que Dios le dijo a Daniel, la estamos viviendo nosotros en nuestro tiempo. Ahí es donde nosotros podemos comprobar que los últimos tiempos son los que estamos viviendo usted y yo. Precisamente por eso debemos ser vigilantes en la palabra de Dios. Debemos tener la guardia bien levantada y leer la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, analizar en qué punto estamos nosotros en el tiempo de la venida de Cristo Jesús. En los últimos tiempos son estos, y Cristo Jesús viene muy pronto. En el tiempo que estaba Gedeón ahí, vemos nosotros que Dios demandaba de esos soldados que no bajaran la guardia, que estuvieran atentos a lo que estaba a su alrededor. Mandó miles de regreso al campamento que ellos tenían. Y dijo, estos que no ponen atención no me sirven aquí. Prefiero a estos otros que son vigilantes y no bajan la guardia. Así que usted necesita levantar la guardia en cuanto a buscar a Dios en su palabra, la voluntad de Dios en su palabra santa. Vemos nosotros que este avance en la ciencia ha llevado al mundo a lugares muy rápidos, en cosas demasiado rápidas que también nos podemos sorprender
de que la maldad crece demasiado. Entre más hace el hombre, más se llena de avaricia y de codicia y de maldad en su corazón. Usted necesita estar alerta a todo lo que está pasando a su alrededor. Pongamos atención a lo que Dios dice en su palabra. Él mismo nos alerta de su venida por su iglesia y de su venida para destruir toda la maldad que va a ser después de un tiempo, después de la gran tribulación, va a ser eso. Muchos descuidan su atención, muchos descuidan lo que Dios demanda de cada uno en su corazón, pero Dios está buscando corazones atentos que están con la guardia levantada. Gedeón no bajó la guardia en algo muy importante, que es la adoración a Dios. Gedeón no bajó esa guardia. Gedeón en todo estaba poniendo atención lo que Dios decía, lo que Dios demandaba de él, y algo muy importante fue que él adoró a Dios. Ya cuando Gedeón hizo todo lo que Dios le había mandado, ya había llevado a aquellos 10,000 a que bebieran agua, ya había separado a los 300 que iban a ir con él. Gedeón, de esta manera, él todavía tenía cierto miedo, cierto temor en su corazón. Pero Dios le dice, si tienes miedo, Gedeón, tú vas a vencer a este ejército contrario, a tu enemigo. Pero si tú tienes miedo, ve a la orilla donde está acampado el ejército malo, contrario a ti, y escucha lo que ellos dicen. De esta manera tú te vas a fortalecer. Fíjese nada más. Versículo 9, Jueces 7:9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan. Entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y descendió con Fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que está en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Eran muy numerosa aquella multitud. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Fíjese, Gedeón obedeció a Dios y él se llevó únicamente a su criado, que siempre estaba con él, y llegaron a la orilla del campamento del ejército contrario. Y comienza a escuchar Gedeón aquel relato de un hombre de aquel otro ejército. Y le dice, yo soñé un pan que venía rodando y ese pan era de cebada y vino y pegó en una de las tiendas del campamento de los madianitas y la tumbó, la derribó por completo. El otro que escuchaba se sorprende y dice, oh, esto es Gedeón. Es Gedeón el que va a venir y Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y va a derrotar el campamento de los madianitas. ¿Qué significa el pan?
El pan, algo que ni siquiera puede descalabrar a una persona si le pega con un pan, por lo liviano que es. No se utiliza para pelear un pan. Ni siquiera aunque esté duro el pan puede descalabrar a una persona. Ese pan representaba a Gedeón, que tenía miedo, siendo tan indefenso, una persona que no tenía ni tanta autoridad, igual que el pan. Era tal vez estaba hasta blandito de miedo, que no podía descalabrar a ninguna persona. Mas sin embargo Dios le estaba diciendo: ese pan eres tú, Gedeón, así como andas de miedo, pero te voy a usar para derribarlos. Todo el campamento lo vas a derribar. Dios ya le había dicho: cuando tú los escuches a ellos, te vas a fortalecer de lo que tú oigas. Cuando Gedeón escuchó todo lo que estaban diciendo esos dos hombres, se fortaleció. Fíjese nada más, versículo 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Cuando Gedeón estaba escuchando eso, él ahí en ese momento levantó sus manos, y ¿qué ha de haber dicho ahí? Bendito seas, Jehová. En su corazón, en silencio, para que no lo escucharan, él estaba alabando a Dios por lo que Dios le había dicho y lo que Dios le estaba mostrando en lo que estaba él escuchando. Gedeón no bajó la guardia en su adoración a Dios. Gedeón sabía que Dios era el que estaba haciendo todo eso. Precisamente usted y yo siempre debemos mantener la guardia levantada en una adoración continua, en una adoración genuina delante de Dios. Nunca jamás debemos dejar de adorar a Dios. Aunque estén las cosas totalmente contrarias, siempre alabe a Dios. Dios se encarga de lo demás. Usted se encarga de alabar a Dios, de exaltarlo, glorificarlo, y Dios se encarga de las necesidades de usted. Y bendito sea el Señor, porque siempre lo ha hecho. Podría yo dar un sinnúmero de testimonios de cuando yo no he podido hacer absolutamente nada, y cuando he entregado todo al Señor y me encargo solamente de obedecerle a Él y adorarlo, el Señor me ha levantado en victoria cuando yo no podía. Y así yo sé que muchos hijos de Dios pueden decir lo mismo. Tal vez usted es uno de ellos que podría dar testimonio de miles de cosas de lo que Dios ha hecho en su vida. Dios busca verdaderos adoradores. Cristo Jesús dice en Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Así que Dios le está buscando a usted. No baje la guardia, adórelo, glorifíquelo con todo su corazón, y el Señor le da la victoria a usted. Si usted continúa leyendo en Jueces capítulo 7, en esta historia de Gedeón, se da cuenta que Dios le dio la victoria a Gedeón y a esos 300 valientes que ni siquiera tenían armas para tomar la victoria. Solo las armas, fíjese nada más, las armas que Dios les permitió usar. No usaron otra arma estos 300, más simplemente usaron las armas que Dios les indicó, y ellos se sometieron y obedecieron a Dios, porque Dios dijo así, y así es como debe ser. Ellos usaron trompetas que eran hechas de cuernos de carnero, de borregos. Eran los cuernos, y esas las sonaron, y son los chofares.
También usaron unos cántaros de barro, y no era para descalabrar al millón de soldados que estaban en contra de ellos. Imagínense descalabrar a tanto soldado con un jarro, pues no era para eso. Esos jarros los traían volteados al revés y dentro del jarro metían una antorcha, una tea encendida con fuego, y traían el cuerno aquí colgado. Y cuando ellos iban caminando no veían el fuego, no veían la luz de la antorcha. Una vez que ya estaban 100 por un lado y 100 por el otro y 100 por el otro, rodeando a todo el ejército, Gedeón les dijo: cuando ustedes vean lo que yo hago, todos alrededor van a hacer lo mismo. Y Gedeón quita el cántaro, lo quiebra, levanta la antorcha y suena la trompeta largamente, y los 300 alrededor del otro campamento también lo hicieron. Esas eran todas las armas, pero la más poderosa era la obediencia a Dios y gritar con todas sus fuerzas. Con todas sus fuerzas ellos gritaron con todas sus fuerzas y tocaron las trompetas. En Jueces 7:20 dice ahí: y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron. Fíjese lo que gritaron, alabando y adorando a Dios de esta manera: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y sonaban las trompetas y gritaban: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y sonaban las trompetas con todas sus fuerzas y alababan a Dios. A Dios se le alaba con obediencia. A Dios se le exalta en voz alta. A Dios se le adora con todo el corazón. Y Dios hace el resto. Ellos no usaron ninguna espada. Simplemente obedecieron a Dios y lo alabaron con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Y ahí es donde nosotros debemos tener la guardia levantada, y Dios se encarga de darnos la victoria en cualquier área de nuestra vida. De esta manera, el nombre de Dios es levantado en alto. Donde quiera que usted esté, levante el nombre de Dios de esa forma, y que el mundo entero se dé cuenta que a usted lo protege Dios, que a usted lo guarda Dios, a usted lo bendice Dios. Dios está con usted, y el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen, los guarda y los defiende. Fíjese nada más, versículo 21, ya para terminar: y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento cuando estaban tocando y gritando en el nombre de Jehová. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, seguían tocando las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Los enemigos sacaban la espada y se mataban entre ellos mismos. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Y juntándose todos los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Y ahí el resto de los 10,000 que se habían quedado en el campamento de Israel siguieron a todos los que estaban huyendo, pero los que estaban tocando trompetas seguían en la misma posición, y Dios les dio la victoria. No fue por mano de ellos, sino fue por el poder de Dios. No baje la guardia, busque a Dios, hónrelo, adórelo, sírvalo, obedézcale a Dios. Busque la palabra de Dios, la verdad, y Dios le va a decir qué es lo que está sucediendo en estos tiempos y cómo usted se debe guardar para Dios. Que Dios le bendiga ricamente, el Señor vaya con usted y guarde
su familia y todo lo que le haga falta el Señor le provea en gran manera. Vamos a orar. Señor, bendice a cada familia, bendice a cada persona. Que tú, Señor, estés con ellos en todo tiempo. Guárdalos con tu poder, tu gracia, y guíalos, Señor, para que ellos mantengan su guardia levantada en buscarte, honrarte y adorarte con todo su corazón y en estar en obediencia a ti. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén, Señor. Amén. Dios le bendiga ricamente y el Señor esté con usted.